Dios les bendiga, mis amados. Dios bendiga a todas esas personas que se van conectando, todos mis hermanitos en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Estamos muy contentos porque este es el día que el Señor ha creado para nosotros. Este es el día que el Señor ya había preparado para nosotros. Y solo resta de nosotros disfrutarlo, alegrarnos en Él, alegrarnos en el Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Saludito a Lupita Resendiz, a Yosimar, a Yasmín Medina. Amén. Dios te bendiga más, Lupita. Qué bueno saber que estás ahí. A Leti, a mi amigo Héctor Morales. Qué bueno. Saludos, saluditos a todos ustedes. Toda mi gente de Carolina del Norte. Ya quiero verlos nuevamente, de verdad que sí. A Chela, qué bueno, qué saludito. A Chela Antunes. Ok. Gloria al nombre del Señor. Estamos muy contentos. Dale share, comparte este video porque hay una palabra muy hermosa. Aleluya, que vamos a estar compartiendo y de verdad que me gozaba demasiado cuando leía la reflexión, ¿verdad? Y el tema que Yosimar y los líderes han escogido para esta semana. Verdaderamente yo quiero darle las gracias específicamente a Yosimar, al pastor Oscar Álvarez, por dejarse usar tanto por el Señor y escoger estos temas que de verdad nos ministran tanto al corazón. Saluditos a Alondra, mi amor, qué bueno. Johnny, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga más. Amén, gloria al nombre de Jesús. Dale share, comparte este video. Porque hoy hay un desayuno espiritual, amén. Hay un desayuno, vamos a desayunar palabra del Señor. A mí me encanta el Señor porque Dios es el Dios de los desayunos, amén. ¿A cuántos les gusta comer? A mí me encanta. Y a mí me encanta porque el Señor es el Dios de los desayunos. Yo recuerdo la historia de Elías. Cuando Elías, dice la palabra que Elías se cansó, que Elías se agotó del camino, se cansó y en un momento dado se recostó sobre un arbusto, sobre un árbol. Y Elías quiso dormir sin no despertar más. Elías había llegado a un momento de su vida que él simplemente no quería volver a despertar. Y cualquiera diría, wow, Elías, siendo un líder, esa era la actitud que él tenía. Sin embargo, se cansó. y a lo mejor pensaríamos que al Dios ver la actitud de Elías, pensaríamos que Dios le quitó la unción y le dijo, ya tú no vas a ser líder, ya tú no has sido elegido para lo que yo estoy haciendo, así que te voy a quitar la unción, esa no era la actitud que yo esperaba de ti, estás desechado. No, esa no fue la actitud de Dios. La actitud del Señor fue tan asombrosa para mí, fue tan maravillosa. Dice la Biblia que Dios mostró su bondad para con Elías. Y Dios hace lo más tierno que cualquier persona pudo haber hecho. Dios hace lo más tierno que yo he podido haber visto en la Biblia. Dice la Biblia que Dios le envía un ángel. Que Dios le envía un ángel a prepararle un desayuno a Elías. Dios le prepara un desayuno a Elías. Y me encanta el Señor porque no lo desechó, no lo juzgó por cómo él se sentía, sino que le preparó un desayuno, lo despierta y le dice, come. Me encanta Jesús a la orilla del mar preparándole un pescado a Pedro luego de su traición. Luego, a pesar de que Pedro había traicionado a Jesús, me encanta ver a Jesús preparándole un pescadito, una comidita. Dios es el Dios de los desayunos.
Amén. Así que el día de ayer, el pastor Josué Porras estuvo hablando con nosotros a través de Casa de Dios Aliento y estuvo hablando bajo el tema valientes. Y de verdad que nos gozamos de una manera muy especial y damos gracias a Dios por la vida del pastor Josué Porras. Él estuvo con nosotros desde Guatemala y de verdad que la palabra que nos ministró fue excelente. Yo me gocé. Gracias, pastor. Así que esta semana vamos a continuar bajo el tema We need to be brave. Sí, necesitamos ser valientes. We need to be brave. Y el pastor Josué decía que valientes es una persona que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Eso es ser valiente. Yo me pregunto, ¿los valientes sentirán miedo? ¿Los valientes se sentirán nerviosos? Es muy probable que sí. Pero el hecho de que sean valientes es porque a pesar de sentir miedo, ellos se arriesgan y hacen lo que tienen que hacer. El hecho de ser valientes es que a pesar de sentirse nerviosos, a pesar de sentirse desafiados por alguna situación, ellos son capaces, de arriesgarse en esos momentos difíciles. Así que en esta semana vamos a estar hablando de diferentes jóvenes que han sido valientes. Diferentes jóvenes en la Biblia que se han enfrentado a situaciones y han actuado con valentía, han actuado, ¿verdad?, con valor. Y cuando hablamos de jóvenes valientes en la Biblia, tal vez podríamos pensar en los personajes comunes. En David, cuando se enfrentó con Goliat, tal vez podríamos pensar en Josué y Caleb cuando fueron a conquistar la tierra prometida. A lo mejor pensaríamos en Sansón. Sin embargo, esta semana hemos escogido, ¿verdad?, Yosimar, personajes que tal vez son poco comunes hablar de ellos. Sin embargo, hicieron actos muy valientes, hicieron actos de valentía increíbles. Así que el tema de hoy es atrévete a entregar lo que tienes. El tema de la semana es Yes, we need to be brave. Sí, necesitamos ser valientes. Pero el tema de hoy es atrévete a entregar lo que tienes. Y yo quiero comenzar preguntándote, ¿lo que tienes es suficiente? ¿Eso que tú tienes es suficiente? Así que yo te voy a invitar a que vayas buscando tu Biblia en el libro de Juan, el capítulo 6. Buenos días, Ivonne, saluditos. Mari Viva, qué bueno que estás ahí. Erika, mi amiga, qué bueno saludarte. Vamos a ir buscando la palabra del Señor en el libro de Juan, el capítulo 6. Y en este capítulo encontramos la narración de uno de los milagros más asombrosos que hizo Jesús. Es un milagro que no tiene nada que ver con sanidad, es un milagro que no tiene nada que ver con alguien que se había muerto o que estaba a punto de morir y Jesús lo resucitó, como la historia de Lázaro, como la historia de la hija de Jairo. No tiene nada que ver con eso, sino que es una historia, un milagro que podemos catalogar como un milagro cotidiano. Es un milagro de una necesidad común que había en aquel momento. Y a mí me encanta Jesús porque una y otra vez en la Biblia podemos ver que a él le encantaba hacer milagros cotidianos, le encantaba hacer milagros en las cosas comunes. Así que cuando uno confía en Dios y simplemente uno le entrega algo que parece ser insignificante, con ese algo insignificante Dios puede hacer grandes milagros. Así que en esta mañana yo quiero decirte que si somos valientes y nos atrevemos a entregarle a Dios lo que tenemos, Dios es capaz de hacer cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Amén. Vamos a leer la historia del capítulo 6 de Juan.
Y yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea. Y una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veían las señales milagrosas que él hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Era casi el tiempo de la celebración de la Pascua, y enseguida Jesús vio que una multitud venía a su encuentro, y dirigiéndose a Felipe, ¿a quién se dirigió? A Felipe. Le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Jesús lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. El verso 7 dice, Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. El verso 8, entonces habló Andrés. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? El verso 10 dice, Jesús dijo, díganles a todas las personas que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba y descansaron. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. El verso 12 dice, una vez quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. El verso 13 dice, entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado. Amén, amén y amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Amén. Y vamos a comenzar esta mañana haciendo una oración al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, te damos gloria y honra. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos permite de amanecer un día más, Señor. A ti dedicamos este día, Señor. A ti dedicamos nuestra vida, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor. A ti dedicamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro trabajo, nuestras tareas, Señor, en este día las dedicamos a ti. Señor, queremos hacer tu voluntad. Háblanos, Señor, a través de esta palabra, Jesús. Y ayúdanos, Señor, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica, Señor, siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Saluditos, Edith Rodríguez, yo también los extraño, qué bueno saludarlos, mis amados, y saber que están ahí. Teresa López, Ale Torres, Dios te bendiga, amén. Así que la historia que acabamos de leer, que se encuentra en el capítulo 6 de Juan, Jesús había ido con sus discípulos a un lugar apartado y la intención era descansar, pero dice la Biblia que la gente lo seguía y comenzaron a llegar muchas personas allí porque Jesús tenía ya mucha fama de las cosas maravillosas que hacía y todo el mundo quería acercarse y saber y experimentar y ver con sus propios ojos las cosas que Jesús estaba haciendo. Y dice la Biblia que todos escuchaban las enseñanzas de Jesús por largas horas. Y todas las personas estaban atentas, pero no se percataron que ya habían pasado muchas horas y no habían comido durante todo el día. Y el verso 5 dice que Jesús se dirigió a Felipe. Dios te bendiga, David González, qué bueno que estás ahí. Dice la Biblia en el verso 5 que Jesús se dirige a Felipe y le hace una pregunta. Mira la pregunta que Jesús le hace. Le dice, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente?
Y ¿sabes qué es lo interesante? Que Jesús le pregunta a Felipe porque de alguno saber dónde conseguir comida o dónde conseguir pan, una panadería para conseguir pan, era Felipe, porque Felipe vivía en una aldea muy cercana. Pero dice la Biblia que Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús probaba a Felipe con el fin de fortalecer su fe. Dios te bendiga, Ever, qué bueno saber que estás ahí. Jesús le pidió a Felipe una solución humana, aún sabiendo que no existía tal cosa. Y con esa pregunta, Jesús destacó el acto poderoso y milagroso que estaba a punto de realizar. Y cuando Jesús le pregunta a Felipe dónde podían comprar esa enorme cantidad de pan, Felipe comenzó a calcular humanamente el costo probable. Y yo me pregunto en esta hora, ¿cuánta gente estará conectada ahí conmigo viendo este video? ¿O cuánta gente va a ver más adelante este video que en este momento se encuentran calculando el costo probable de algo que tienen que hacer? ¿Cuánta gente estará analizando humanamente las posibilidades para realizar algo? Y tal vez esos cálculos que tienes en tu mente exceden tus posibilidades. Tal vez el sacrificio, el costo que te va a conllevar hacer lo que tienes en mente hacer es muy alto. Felipe dijo, la versión Reina Valera dice que Felipe le dijo a Jesús, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Había más de 5,000 personas allí reunidas. La versión Nueva Traducción Viviente dice que Felipe le contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. ¡Wow! Y yo me asombro de cómo Jesús prueba a Felipe. Jesús prueba a Felipe para ver hasta dónde llegaba Felipe. Jesús prueba a Felipe para ver cómo Felipe manejaba la situación. Aleluya. Y yo veo cómo Dios está llevando a Felipe al límite. Yo me pregunto, ¿cuánta gente en esta mañana sienten que Dios o que están llegando a un límite? Yo me pregunto cuánta gente ya dice, pero es que no doy para más, es que no hay más posibilidades, no me cabe en la mente más opciones, ya he contemplado todas las opciones habidas y por haber, pero no me cabe en la mente y las posibilidades que tengo humanamente, el costo probable es muy alto. Aleluya. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús sabía que tenía el poder para realizar un milagro en favor de la multitud. Y aún así le pregunta a Felipe que dónde podían comprar pan para alimentar a la gente. Y dice la Biblia que Felipe comenzó a preguntarse dónde iban a obtener el dinero para comprar comida para tanta gente. Y yo creo que hay gente en esta mañana que se está haciendo preguntas como se las hacía Felipe. ¿Cómo vamos a lograr esto? Humanamente buscando posibilidades, ¿verdad? Opciones para tomar decisiones. Aleluya. Pero Jesús quería enseñarle algo a Felipe. Jesús quería enseñarle algo a Felipe y a todos los discípulos que estaban con él. Y quería dejarles saber que los recursos humanos no es lo más importante. Yo quiero decirte en esta mañana que tus recursos humanos no es lo más importante. A lo mejor tienes muchas cosas en tu mente que estás planificando, que estás pensando. Y yo quiero que tú sepas, el Señor me ha movido a decirte en esta mañana que tus recursos humanos no es lo más importante. Es posible que limitemos la obra de Dios en nosotros por suponer de antemano lo que es posible y lo que no.
Felipe decía, es que es imposible alimentar a tanta gente. Ni aunque trabajáramos meses largos, podríamos nosotros alimentar a toda esta multitud. Y dice la palabra en el verso 9, que esta vez Andrés responde, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú crees que hay alguna tarea que resulte imposible para Dios? Amén, Ale Torres. Para Dios nada es imposible. Dios te bendiga, Pri. Amén. Dios te bendiga más. No permitas que tu evaluación de lo irrealizable te impida ver a Dios obrar, porque Dios puede hacer algo milagroso. Confía en Dios en cuanto a la provisión de los recursos. Aleluya. Yo me pregunto, cuando yo leía esta historia, yo me preguntaba, si nadie hubiese tenido una loncherita, si no hubiesen estado los pececitos y los panes que tenía aquel joven, Jesús podía alimentar a esa multitud. Yo me pregunto eso. Yo creo que definitivamente sí. Definitivamente Jesús tenía el poder absoluto como para crear un pez de la nada o para crear un pan de la nada. Era el Hijo de Dios. Pero cuando uno ve a lo largo de todas las escrituras, uno se da cuenta que cada vez que Jesús hacía milagros, le pedía a la gente que entregara algo. Siempre Jesús le pide a alguien que entregue lo que tiene. Amén. Jesús te dice en esta mañana, entrega lo que tienes. Cuando vemos las escrituras, Jesús siempre le pedía a alguien que le entregara lo que tiene de manera natural para que entonces Él pueda hacer algo sobrenatural. Siempre. Yo te voy a repetir esto que te acabo de decir. Jesús le pide a alguien que entregue lo que tiene de manera natural para que Él pueda hacer algo sobrenatural. Aleluya. ¿Y por qué? Bueno, en la Biblia tenemos muchos ejemplos. En primer lugar, cuando yo pienso en esto, yo recuerdo la historia de cuando Jesús se encontraba frente a la tumba de Lázaro. Dice la Biblia que Jesús le dice a las hermanas de Lázaro, les pide que quiten la piedra. El libro de Juan, en el capítulo 11, verso 39. Y Jesús les dijo, quitad la piedra. Y si hay alguien como yo, si alguno de los que está conectado es como yo, que le encanta hacerse preguntas, yo diría, si Jesús no tiene el poder para remover la piedra, mucho menos tendría el poder para resucitar a Lázaro. Mínimo Jesús podría soplar la piedra y la piedra se movería. Pero interesantemente, yo veo que Jesús les estaba pidiendo, aunque sea un último acto de fe. Quiten la piedra. Y entonces Jesús da la orden, Lázaro, sal fuera. Jesús mandó a remover la piedra, pero ¿será para que Lázaro lo escuchara mejor? ¿Será que la piedra impedía a Lázaro escuchar la voz de Jesús? ¿Será que la piedra impedía que Jesús hablara con Lázaro desde lejos? Lázaro estaba muerto. Lázaro no tenía que escuchar detrás de la piedra. Lázaro tenía que escuchar a Jesús detrás de la eternidad, detrás de la muerte. La voz de Jesús iba a traspasar el cosmos, la voz de Jesús iba a traspasar el tiempo, el espacio, hasta llegar al seno de Abraham. Y desde allí, Lázaro tenía que escuchar la voz de Jesús llamándolo a la vida. No era la piedra lo que impedía a Jesús. Jesús no tenía ningún impedimento con la piedra. Pero la gente sí tenía un impedimento. Las hermanas de Lázaro sí tenían un impedimento, que era la falta de fe. Y Jesús le pedía únicamente un acto de fe. Yo creo que si ellas se negaban a mover la piedra, era probable que el milagro nunca hubiera ocurrido.
Jesús les pidió, aunque sea lo último que hicieran, que quitaran la piedra. Jesús siempre le pide a alguien que entregue lo que tiene de manera natural para que él pueda hacer algo sobrenatural. En esta mañana yo te digo, sé valiente y atrévete a entregar lo que tienes. Sé valiente y atrévete a entregar lo que tienes. Hay un segundo ejemplo en la Biblia, en el capítulo 9 de Mateo, cuando Jesús sana al paralítico. Dice la Biblia que a este paralítico lo bajan desde el techo 4 amigos. Y cuando lo bajan del techo, Jesús dijo, nunca he visto tanta fe. Le dice, tus pecados te son perdonados. Toma tu camilla y vete. Y si hay alguien como yo conectado, una vez más, que le encanta hacerse preguntas, yo diría, pero Jesús no sabía que había un paralítico afuera de esa casa. Jesús no lo presentía. Él podía mirar a través de las paredes. Jesús sabía que a la distancia había un paralítico que tenía una necesidad. Jesús pudo haber dicho, hay un paralítico allá afuera, no se molesten en romper el techo. Yo voy a enviar la palabra para que el paralítico se sane. Y listo. Eso pudo haber ocurrido. Sí podía, Jesús podía haberlo hecho. Sin embargo, Jesús permite que esos amigos abrieran el techo por algo. Porque Jesús siempre le pide a alguien que entregue lo que tiene de manera natural para que él pueda hacer algo sobrenatural. Sé valiente y atrévete a entregar lo que tienes. Juan capítulo 9 nos narra la historia cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y dice la Biblia que este hombre estaba ciego y Jesús lo manda a lavarse en un estanque. El hombre va y se lava en el estanque y cuando regresa viendo. Aleluya. Y yo me pregunto, ¿Jesús no podía haberlo sanado y ya? Claro que podía sanarlo y ya. Claro que sí. Pero siempre vemos que antes de hacer un milagro, Jesús estaba pidiendo algo. Atrévete a entregar lo que tienes. Y en este caso de la historia que acabamos de leer, la alimentación de los 5,000, le traen a Jesús a un joven. Mira qué interesante, porque este muchachito era un joven. Y dice que este muchachito tenía una loncherita, como digo yo. Trae una loncherita. Y ese acto del joven de dar lo único que tenía fue el catalizador de un gran milagro. Porque ese niño, si no hubiera compartido sus panes y sus peces, no hubiese un milagro de multiplicación. Así que en esta historia podemos aprender al menos 3 cosas que yo quiero compartir con ustedes esta mañana para terminar. Lo primero que yo aprendo de esta historia es que si quieres que Dios te bendiga a lo grande, entrega lo que tienes, aunque creas que es poco. En primer lugar, el joven compartió lo que tenía, sin cuestionar. El joven tenía un corazón desprendido. No esperes que Dios haga grandes cosas si no le das lo poquito que tú tienes. No cuestiones. El joven, dice la Biblia, que entregó lo que tenía, tan sencillo, sin prejuicios, sin preocupaciones, simplemente lo poco que tenía, sin reservar una porción para sí mismo, sin saber si iba a funcionar lo que él estaba haciendo, sin saber lo que iba a pasar. Fue capaz de entregar lo poquito que tenía. Y yo creo que todos tenemos algo que puede servir para la obra de Dios. Yo creo que a veces nos desanimamos porque creemos que no tenemos lo suficiente. A veces nos desanimamos pensando que lo que tenemos es poco, pero ¿qué es lo suficiente? En las manos de Dios, lo que tú tienes es suficiente. Si algo tú te llevas esta mañana es que en las manos de Dios lo que tú tienes es suficiente. Dios te bendiga, José Tomás, qué bueno que estás ahí. Priscila dice, eso es el poder absoluto. Amén. El poder absoluto del Señor. Gracias, Señor.
Y quizás hay alguien hoy preguntándose, ¿y qué voy a hacer con esto que tengo? Yo te digo hoy, entregárselo al Señor. Porque si no se lo entregas, no vas a ver la multiplicación. Esta historia hace un contraste entre los discípulos y el niño o el joven que brindó todo lo que tenía. Los discípulos contaban con más recursos que el joven, pero como sabían que lo que tenía no era suficiente, no dieron nada. Sin embargo, este jovencito entregó todo lo que tenía en su lonchera. Y eso fue lo que cambió todo. Si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar. Pero Dios puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo muy grande. Amén. Dios puede tomar nuestra loncherita y hacer un milagro de multiplicación. A veces lo único que tienes que hacer es dar lo que tienes. Lo poco que tienes para experimentar ese milagro. Sé valiente y atrévete a entregarle a Jesús lo que tienes. Pero cuando nuestra cabeza se interpone en el camino del corazón, cuando la razón y los pensamientos te dicen, esto no tiene sentido, es allí cuando nos perdemos del milagro. Yo me imagino a este joven pensando, pero esta es la única loncherita que mi mamá me hizo para comer. Es la única loncherita que mi mamá me dio. Pero la Biblia dice que el joven traía en su loncherita 5 pancitos de cebada y 2 pececitos del tamaño de sardinas. Y esto era una comida típica de personas pobres de esa región. Y en esta mañana yo quiero preguntarte, ¿qué traes en tu lonchera? ¿Qué traes en tu loncherita? Tal vez dentro de tu lonchera traes tu tiempo. Tal vez dentro de tu lonchera traes tus habilidades. Tal vez dentro de tu lonchera traes tus recursos. Andrés sabía que las escasas provisiones dentro de la loncherita del joven no eran suficientes. Y dijo, ¿qué es esto para tantos? Y yo me imagino a ese jovencito mirando su loncherita y escuchando lo que Andrés estaba diciendo, ¿qué es esto para tantos? Y a lo mejor se sintió insuficiente. Y yo me imagino a los discípulos entre ellos hablando, esto es una gotita en medio del mar de gente que hay aquí. ¿Qué tienes en tu loncherita, mi amado? ¿Qué hay en tu loncherita que el Señor te está pidiendo hace tiempo y que aún no se lo estás dando porque consideras que eso no va a marcar ninguna diferencia? Tal vez hay gente mirando su loncherita y preguntándose, ¿qué es esto para tantos? Y yo quiero decirte que si simplemente miras tu loncherita y la guardas, te quedarás sin el milagro de la multiplicación. Yo te invito esta mañana, atrévete a entregar lo que tienes. Amén. Siempre tenemos que ser probados en nuestra fe para saber cuán grande es quien nos sostiene. ¡Wow! ¡Qué hermoso, Ale! Así es. Johnny dice, la viuda solo tenía un poquito de aceite para hacer 2 tortas. Y Dios lo hizo rebosar. ¡Wow! Otro hermoso ejemplo de entregar lo que tenemos. ¡Amén! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Y lo segundo que podemos aprender en esta historia es que lo que tú piensas que es poco puede ser grande en las manos correctas. Lo que tú piensas que es poco puede ser grande en las manos correctas. Lo que este jovencito traía era poco, y si lo miramos humanamente, en esa circunstancia específica, eran alimentos súper básicos, de poco costo y poca cantidad. Más bien, lo que se podía considerar hoy día un snack. Pero en las manos correctas todo puede cambiar. Si hay alguien contigo, dile, mira, en las manos correctas todo puede cambiar. En las manos correctas todo puede cambiar.
¿Tú crees que ese muchacho reconocía el privilegio que él tuvo en ese momento? Él no tenía idea de lo que iba a pasar. ¿Tú crees que ese muchacho sabría que el entregarle a Jesús sus alimentos, el resultado iba a ser una multiplicación milagrosa? ¿Tú crees que él sabía eso? Aunque tú creas que lo que tienes para dar no es suficiente, no es valioso o no es lo que se necesita, si lo entregamos al Señor con amor, con sinceridad y generosidad, Él es quien lo bendice y lo usa como es necesario. Atrévete a entregar lo que tienes. Y otro aspecto importante en esta historia es que la edad no representa una barrera para Jesús. Nunca pienses que eres demasiado joven ni demasiado viejo para ser útil al Señor. Simplemente atrévete a entregar lo que tienes. Y para terminar, quiero, como punto número 3, decirte que en esta historia podemos aprender que debemos confiar en el poder de Dios. Confiar en el poder de Dios y darle gracias por lo que aún no tienes. Y esta parte de verdad que me ministró demasiado. El verso 10 y el verso 11 dice: Jesús le dijo a sus discípulos: díganles a todos que se sienten. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Y aquí radica lo más importante de este milagro. Jesús dio gracias por el alimento imaginario. 5 pececitos y 2 panes de cebada, pero para alimentar a tantas personas era un alimento imaginario. Y algunos de los que estaban allí hubiese pensado: Jesús va a comer solo en realidad, porque eso no da para toda esta gente. Jesús va a comer solo. Pero es bien interesante porque Jesús no hace la multiplicación y después ora para que la bendiga. Jesús ora sobre lo que aún no se ha multiplicado. ¡Wow! Verdaderamente es poderoso este principio. Debemos dar gracias a Dios. O sea, dar gracias a Dios por lo que ya recibimos es agradecimiento. Pero dar gracias a Dios por lo que aún no has recibido, eso es fe. ¡Wow! Verdaderamente a mí me impresiona esa frase. Dar gracias a Dios por lo que ya recibiste es agradecimiento. Pero dar gracias a Dios por lo que aún no has recibido, eso es fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Dice la Biblia que Jesús oró por 7 elementos, 5 panes, 2 peces. Y esos 7 elementos iban a alimentar mínimo a 5,000 personas. ¡Qué increíble! O sea, Jesús no multiplicó para luego bendecir. Jesús bendijo, dio gracias y luego multiplicó. Jesús le da gracias al Padre por algo que aún no tiene. Le da gracias al Padre por algo que aún no sucedió. Dale gracias a Dios por lo que aún no tienes, pero esperas recibir. A veces esperamos recibir para entonces darle gracias y bendecirlo. Es momento de darle gracias a Dios. Si aún no has visto lo que quieres lograr, dale gracias a Dios por eso. Si aún no te has graduado, tienes que darle gracias a Dios por tu graduación. Tienes que darle gracias a Dios por las personas con las que te va a conectar antes de que ocurra ese milagro. Si aún no tienes empleo, dale gracias a Dios por el empleo que Él te va a dar. Da gracias a Dios antes de que el milagro ocurra. Amén. Si aún no has recibido tu primer cheque de tu empleo, dale gracias a Dios por ese primer cheque que ya te va a llegar de tu primer empleo. Amén. Si aún no has recibido
Si aún no has conocido esa pareja ideal, esa pareja por la que le estás orando al Señor, dale gracias a Dios por esa pareja, por ese príncipe, por esa princesa que el Señor te va a entregar. Dale gracias a Dios primero, aunque tus ojos no lo hayan visto, aunque tú quizás ni lo hayas conocido, ni la hayas conocido. Dale gracias a Dios por eso. Eso es fe. Da gracias a Dios por lo que tienes antes de la multiplicación. Antes del milagro tienes que sentarte y ponerte la servilletita para comer. Eso es fe. Dice la Biblia que Jesús mandó a recostar a la gente y la gente se recostó. Es momento de que tú, espiritualmente hablando, te sientes a la mesa, te pongas tu servilletita para empezar a comer. Actúa en fe, aunque no hayas visto con tus ojos lo que estás esperando. Actúa en fe, atrévete a entregarle a Dios lo que tienes. Priscila dice, cosas que ojo no ha visto son las que Dios ha preparado para sus hijos de fe. Amén, gracias Señor. Ivonne dice, yo sé que yo lo veré. Amén, yo también lo voy a ver. Y para terminar, el verso 12 y el verso 13 dice, y todos comieron cuanto quisieron, o sea, cuantas veces quisieron y se saciaron. Y una vez quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer. ¡Wow! ¡Wow! Aquí está hablando de recoger los pedazos que sobraron. ¿Sabes que existe una gran lección en las sobras? Dios da en abundancia. Si tú le estás pidiendo algo al Señor, yo quiero decirte que Jesús es capaz de sobrepasar tus expectativas. Toma lo que podemos ofrecerle, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros recursos, y multiplica su eficacia más allá de nuestras expectativas más alocadas. Yo te voy a invitar en este momento a que tú pienses en esa petición que tú tienes delante del Señor. A que tú pienses en eso que tú quisieras tener. Pero que lo pienses de la manera más loca, más abundante, más espectacular que puedas pensarlo. Piénsalo en este momento. A lo mejor tú estás pidiéndole al Señor una casa. Yo te voy a invitar a que en este momento tú imagines tu casa, cómo tú la quieres, cómo quieres la sala, la marquesina, el comedor, la cocina, con cuántos cuartos, cuántas habitaciones, cuántos baños, el patio. Yo te invito a que tú lo visualices de la manera más espectacular que tú quisieras, de la manera más alocada. Yo quiero decirte que Jesús es capaz de sobrepasar nuestras expectativas. Jesús es capaz de multiplicar más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos. Amén. Aleluya. Si das el primer paso poniéndote a la disposición de Dios, Él te mostrará cuán grande puedes ser utilizado. Dios es el que hace todas las cosas posibles. Aun si tienes todo el talento del mundo y todos los atributos posibles, pero si Dios no está en lo que haces, ¿de qué sirve? Que Dios esté dentro de nuestras expectativas, que Dios esté dentro de nuestros deseos, que Dios esté dentro de nuestras metas más grandes, que todo sea para la gloria de Él. Pero si Dios es quien opera en lo que haces, tu mayor esfuerzo será suficiente. No importa cuánto talento, cuánta habilidad tengas, si Dios no está, ¿de qué sirve? Pero si Dios es el que opera en lo que haces, tu mayor esfuerzo será suficiente. No escuches voces contrarias a Jesús. ¿Cómo te hubieras sentido tú, aun cuando el discípulo le dice a Jesús, ¿qué es esto para tantos? Parecería menosprecio. ¿Hubieras dado la espalda por sentirte despreciado? Este jovencito no se dejó llevar por las voces contrarias, sino por las palabras de Jesús.
Así que en esta mañana yo te digo que si tú quieres que Dios te bendiga a lo grande, a lo enorme, entrega lo que tienes. Esta mañana hemos hablado de 3 lecciones. Este joven compartió lo que tenía sin cuestionar. En segundo lugar, lo que piensas que es poco puede ser grande en las manos correctas. Y en tercer lugar, confía en el poder de Dios y da gracias por lo que aún no tienes. Así que antes de terminar, yo quiero decirte, atrévete a entregar lo que tienes. Entrégaselo. Lo que tú sepas hacer, lo que des. Hubo una hermanita que escribió por ahí unas tortas. Mira, si lo que tienes son unas empanaditas, son unos taquitos, unos sopes, un champurrado, un mofonguito puertorriqueño. Si eso es lo que tú sabes hacer, alcapurria, entrégaselo, lo que tú sepas hacer, entrégaselo al Señor. Tus mejores sonrisas, tus abrazos, tu ministerio, tu llamado, tu servicio. Haz algo que aunque te parezca insignificante, si se lo entregas al Señor, nunca sabes cómo podrás tocar una multitud. Si se lo entregas al Señor, si Dios está en la ecuación, tocarás una multitud. Porque las matemáticas de Dios son diferentes a las matemáticas nuestras. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios es el único que multiplica por 0 y le da un resultado diferente a 0. Las matemáticas de nuestro Señor son distintas. Si no tienes fuerzas, Dios es el que multiplica por 0 y te da más fuerzas. Si no tienes fuerza, entrégale tus fuerzas al Señor y Él las va a multiplicar. Aleluya. Así que por último, yo te quiero decir que a lo mejor tú podrás escuchar este mensaje y hacer lo que Dios nos habló. Entregarle a Dios tu loncherita, lo que traes dentro de tu loncherita. O tal vez puedes ignorarme y guardar los panes y los peces. Porque déjame decirte, vas a tener almuerzo para hoy, vas a tener comida para hoy. Y tal vez no vas a necesitar que Dios haga ningún milagro, porque tienes para hoy. Pero lo único que vas a tener son esos 5 panes y 2 peces. Yo te invito a que tú le entregas al Señor tu loncherita. Si le entregas a Dios tu loncherita, yo te aseguro, yo te garantizo, porque está escrito en la palabra, que Dios te va a multiplicar. Y recogerás los pedazos que van a sobrar. Porque va a sobrar para ti y para los que te rodean. Yes, we need to be brave. Sí, necesitamos ser valientes. Amén. Así que yo quiero terminar en esta mañana dándole gracias a Dios y pidiéndole que nos ayude, ¿verdad?, a ser valientes y a entregarle a Él lo que tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor. Y que a pesar de lo que podamos enfrentar en nuestra vida, podamos, Señor, aceptar el desafío y sobreponernos, Señor, a esa dificultad. A lo mejor lo que enfrentamos es miedo, Señor, nervios, inseguridades. Pero qué maravilloso es saber que tú estás con nosotros, Señor, como poderoso gigante. Aumenta nuestra fe, Señor. Esta mañana hemos aprendido, Señor, que este jovencito entregó todo lo que tenía, 5 panes y 2 peces. Entregó todo lo que traía en su loncherita. En esta mañana, Dios mío, nosotros traemos a ti nuestra loncherita de habilidades, nuestra loncherita de recursos, nuestra loncherita del tiempo, Señor. Y te pedimos, Señor, que hagas tú con eso lo que tú quieras.
Te entregamos nuestras metas, nuestros sueños, Señor, nuestros más grandes anhelos. Y te los dejamos a ti, Señor. Y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, por lo que ya hiciste. Aunque nuestros ojos no lo han visto, nuestras manos no lo han tocado, nuestros oídos tal vez no lo han escuchado, Señor. Nuestros ojos no lo han visto, Señor. Pero te damos gracias, Señor, de antemano, por fe. Porque sabemos que es muy fácil darte gracias una vez ya hemos recibido nuestro milagro y ser agradecido. Pero te damos gracias, Señor, sin antes haber recibido nuestro milagro, por fe. Estiramos nuestra fe, Señor. Esta mañana, Dios mío, haz crecer nuestra fe. Nosotros creemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú tienes un propósito con todas las cosas, que tus tiempos son perfectos, Señor. Ayúdanos a ser valientes. Yes, we need to be brave. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Así que si te acabas de conectar, yo te voy a invitar a que vuelvas a ver este video desde un inicio para que seas bendecido con la palabra completa. Te voy a invitar a que te conectes con nosotros a través de toda esta semana en las mañanas, a través de Casa de Dios Aliento. Todas las mañanas compartimos una reflexión, un desayuno espiritual antes de comenzar nuestro trabajo, nuestro día. Y vamos a mantenernos conectados. Dios está haciendo cosas grandes en Casa de Dios. Dios está haciendo cosas grandes en el mundo y Dios nos está invitando a ser valientes. Así que les amo, les bendigo, Dios los bendiga y recuerden, necesitamos ser valientes. Atrévete a entregar lo que tienes. Dios les bendiga.